Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir los chismecillos más jugosos del mundo del entretenimiento, porque hoy, prepárense porque tenemos bomba. Hoy vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido a la industria y que, sinceramente, nadie se esperaba. Hoy vamos a desmenuzar la reciente y sorprendente decisión de Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, y que ha decidido, nada más y nada menos, que tomar medidas contra un productor. Sí, como lo escuchan. Un productor. Ya saben, esos señores que están detrás de las cámaras, los que controlan el cotarro, los que deciden qué, cómo y cuándo. Y obviamente les voy a contar todos los detalles que nadie, pero nadie, se esperaba. Así que prepárense porque la conversación de hoy va a estar llena de intriga, de revelaciones y sobre todo, de mucho, mucho cotilleo. No se lo pueden perder. Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, si son nuevos por aquí, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos. Así todos estarán al tanto de lo que se cuece en el mundo de las estrellas. Bueno, ¿están listos? Porque yo sí. Empecemos con esto. Verán, la noticia saltó hace unos días, como un trueno en medio de la tormenta. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, y poco a poco se fueron confirmando. Can Yaman, el hombre que ha conquistado nuestros corazones con su mirada intensa y su talento innegable, ha tomado una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Se trata de una disputa con un productor, un hombre con el que había trabajado en el pasado y que, al parecer, no ha cumplido con lo acordado. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Cuál es el motivo de este conflicto? Pues bien, aunque los detalles exactos se han mantenido en secreto, las fuentes cercanas a Can han revelado algunas pistas que nos permiten armar el rompecabezas. Al parecer, la disputa está relacionada con un proyecto que ambos tenían en mente, un proyecto que, por cierto, prometía ser un éxito rotundo. Se hablaba de una serie de televisión de gran presupuesto, con una trama apasionante y un elenco de lujo. La expectativa era enorme. Imagínense, mis amores, la combinación explosiva, Can Yaman en el papel principal, interpretando a un personaje con el que seguro nos derretiríamos, una historia llena de giros inesperados, escenarios espectaculares y un equipo de producción de primer nivel. Era la fórmula perfecta para el éxito. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Según las fuentes, el productor no cumplió con los compromisos financieros y logísticos que había adquirido. Parece que hubo retrasos en el pago de los salarios, problemas con la organización del rodaje y, en general, una falta de profesionalismo que evidentemente enfadó mucho a Can. Y como sabemos, Can es un hombre que no se calla nada y que defiende sus intereses con uñas y dientes. A ver, mis amores, ¿quién no se molestaría si le prometen algo y luego no cumplen? Y en el mundo del espectáculo, donde el tiempo es oro y cada detalle cuenta, la falta de organización y los incumplimientos económicos son el pan de cada día, pero eso no los excusa. Pero esto no es todo. Lo más sorprendente de esta situación es la decisión que ha tomado Can. No se ha limitado a quejarse o a expresar su malestar en privado. No. Can ha decidido tomar cartas en el asunto y emprender acciones legales contra el productor. Sí, como lo escuchan. Una demanda en toda regla. Y no cualquier demanda. Una que, según me cuentan, podría tener implicaciones importantes para la carrera del productor y, quizás, para la industria en general. Esto es de armas tomar, mis amores. Esta decisión, mis amores, es bastante inusual en el mundo del espectáculo. Por lo general, las disputas entre actores y productores suelen resolverse de forma discreta, ya sea mediante negociaciones privadas o acuerdos confidenciales. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta airear sus problemas en público. La imagen es muy importante y un escándalo podría afectar la reputación de todos los involucrados. Además, muchas veces, los contratos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden hablar sobre los conflictos. Pero Can ha roto el molde. Ha decidido ir un paso más allá y llevar el caso a los tribunales. ¿Por qué? Pues probablemente porque considera que ha sido víctima de una injusticia y que es necesario sentar un precedente. Y eso, mis amores, me parece admirable. Pero, ¿qué tipo de detalles son los que no se esperan? Bueno, empecemos por el hecho de que esta no es la primera vez que Can se enfrenta a una situación similar.
En el pasado ha tenido otros conflictos con productores y directores, y siempre ha defendido sus ideales y su visión artística. Esto nos demuestra que Khan es un hombre con carácter, con principios y que no se deja pisotear por N. Nadie. Recuerden, mis amores, que en este mundo, donde la competencia es feroz y las presiones son constantes, es fácil dejarse llevar y ceder ante las exigencias de los demás. Pero Khan, fiel a sí mismo, ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a renunciar a sus valores. Y eso es lo que lo hace tan especial. Otro detalle que no nos esperábamos es la reacción del público. Aunque algunos han criticado la decisión de Khan, argumentando que podría perjudicar su imagen pública, la gran mayoría ha mostrado su apoyo incondicional al actor. Los fans, que son como una gran familia, se han volcado en las redes sociales, manifestando su solidaridad y su admiración por Khan. Han creado hashtags, han compartido mensajes de apoyo y han demostrado que están con él en las buenas y en las malas. Esto, mis amores, es la prueba de que el cariño del público es incondicional. Y es que ¿cómo no apoyar a alguien que se atreve a enfrentarse a los poderosos y a defender sus derechos? Y por si fuera poco, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Y es que en medio de esta polémica, han surgido rumores sobre un nuevo proyecto de Khan. Un proyecto que podría ser incluso más ambicioso que el anterior. Según las fuentes, Khan estaría trabajando en una nueva serie de televisión, en la que no solo sería el actor principal, sino también el productor. Increíble. Khan, productor. Imaginen el control creativo que tendría. Podría elegir la historia, el elenco, los escenarios. Todo. Sería el rey de su propio imperio. Esto, mis amores, demuestra que Khan no se amilana ante las adversidades. Al contrario, utiliza los problemas como una oportunidad para crecer, para reinventarse y para seguir demostrando su talento. Es todo un emprendedor. Un visionario. Y por supuesto, esto también confirma que Khan tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer con su carrera. Quiere tener el control, quiere ser dueño de su destino y quiere crear proyectos que reflejen su pasión y su creatividad. Y quién sabe, quizás este nuevo proyecto sea su revancha. La oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas a su manera y triunfar. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión? ¿Qué consecuencias podría tener para Khan Yaman? Pues bien, aunque es difícil predecir el futuro, podemos hacer algunas conjeturas. En primer lugar, la demanda contra el productor podría ser un proceso largo y complicado. Los abogados tendrán que analizar todos los detalles, recopilar pruebas y defender los intereses de Khan en los tribunales. Esto implica tiempo, dinero y sobre todo, mucha paciencia. Los juicios en el mundo del espectáculo suelen ser mediáticos y generan mucha expectación. Habrá declaraciones, testimonios, documentos. Un verdadero culebrón. Y como siempre, los medios estarán al acecho, listos para capturar cada detalle, cada gesto, cada palabra. La presión será enorme. En segundo lugar, esta situación podría afectar a la imagen pública de Khan. Aunque, como hemos visto, el apoyo de los fans ha sido masivo, siempre habrá personas que critiquen sus acciones o que cuestionen sus decisiones. La envidia, mis amores, es muy mala consejera. Y en el mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito generan tanta admiración como resentimiento, es inevitable que surjan detractores. Algunos dirán que Khan es un divo que se cree con derecho a todo, que es caprichoso. Pero no les hagan caso. La verdadera prueba de fuego será ver cómo Khan maneja la situación, cómo se muestra ante el público, cómo se defiende de las críticas. Y yo confío en que lo hará con la elegancia y la inteligencia que lo caracterizan. En tercer lugar, esta disputa podría influir en sus futuros proyectos. Los productores y directores podrían ser más cautelosos a la hora de trabajar con él, por temor a posibles problemas legales o a un enfrentamiento público. Ya saben, el miedo es libre y en el mundo del espectáculo, la reputación es fundamental. Nadie quiere arriesgarse a ser el próximo en la lista. Sin embargo, creo que el talento de Khan es innegable y que, tarde o temprano, encontrará nuevas oportunidades para brillar. Las buenas historias, los personajes atractivos y el carisma de Khan son una combinación ganadora que, estoy segura, atraerá a los mejores productores y directores. Porque al final, el talento siempre prevalece. Y por último, esta decisión podría sentar un precedente en la industria del entretenimiento. Podría animar a otros actores y actrices a defender sus derechos y a luchar contra las injusticias.
Podría abrir un debate sobre las condiciones laborales en el mundo del espectáculo y sobre la necesidad de proteger los intereses de los profesionales. Y eso, mis amores, sería maravilloso. Porque en este mundo donde los contratos suelen ser leoninos y las relaciones de poder muy desiguales, es fundamental que los actores y actrices tengan las herramientas necesarias para protegerse y para hacer valer sus derechos. Porque todos merecemos un trato justo y unas condiciones de trabajo dignas. En definitiva, la decisión de Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Es una muestra de su valentía, de su determinación y de su compromiso con sus ideales. Es un ejemplo de que no hay que tener miedo a enfrentarse a los poderosos y a defender lo que uno cree justo. Es un acto de rebeldía, de empoderamiento y sobre todo, de autenticidad. Y eso, mis amores, es lo que lo hace tan especial. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué sigue después de la demanda? Bueno, hay varias posibilidades. Primero, el juicio. El proceso legal podría tardar meses, incluso años. Durante ese tiempo se recopilarán pruebas, se escucharán testimonios y se presentarán argumentos. La atención mediática será constante y cada movimiento de Can será analizado y comentado. Segundo, el nuevo proyecto. Como les mencioné, Can está trabajando en una nueva serie como actor y productor. Este proyecto podría ser su gran oportunidad para demostrar su valía y su capacidad de liderazgo. Será una prueba de fuego para él, pero también una oportunidad para crear algo único y especial. Tercero, la imagen pública. La forma en que Can maneje esta situación afectará su imagen pública. Si se muestra firme, coherente y respetuoso, ganará el apoyo del público y de la crítica. Si por el contrario se deja llevar por la controversia y la negatividad, podría sufrir un revés en su carrera. Cuarto, la industria. La demanda de Can podría tener un impacto en la industria del entretenimiento. Podría abrir un debate sobre las condiciones laborales, los contratos y la protección de los derechos de los actores. Podría inspirar a otros a tomar medidas y a exigir un trato más justo. En resumen, la situación de Can Yaman es un tema de interés para todos. Es un ejemplo de valentía, determinación y compromiso con sus ideales. Es un recordatorio de que todos tenemos derecho a defender nuestros derechos y a luchar contra las injusticias. Y sobre todo, es una historia que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el desenlace. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Can? Primero, la importancia de la integridad. Can ha demostrado que es una persona íntegra, que no se deja doblegar por las presiones y que defiende sus valores. En un mundo donde la corrupción y la falta de ética son comunes, su ejemplo es inspirador. Segundo, la valentía de decir no. Can no tuvo miedo de enfrentarse al productor y de defender sus derechos. En un mundo donde muchos prefieren callar y ceder, su valentía es admirable. Tercero, la importancia del apoyo. Can ha demostrado que el apoyo de sus fans es fundamental. En momentos difíciles el cariño y la admiración del público son un bálsamo para el alma. Cuarto, la capacidad de reinventarse. Can ha demostrado que es un artista polifacético, que no tiene miedo de explorar nuevos caminos y de asumir nuevos desafíos. Su capacidad de reinventarse es admirable. Y quinto, la importancia de la justicia. Can ha demostrado que la justicia es un valor fundamental y que merece ser defendido. Su lucha por la justicia es un ejemplo para todos. Así que, mis amores, espero que esta información jugosa les haya gustado tanto como a mí me encantó investigar y compartirla con ustedes. Esto es solo el comienzo. Estoy segura de que esta historia tendrá muchos capítulos más y que Can Yaman nos seguirá sorprendiendo con sus decisiones y su talento. ¿Qué opinan ustedes de la decisión de Can? ¿Creen que hizo lo correcto al demandar al productor? ¿Qué esperan que pase en el futuro? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenmelo saber. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus sentimientos sobre este tema candente. La conversación está abierta. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis chismes. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más secretos del mundo del espectáculo.
Un besote enorme. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden que los quiero mucho y que siempre estaré aquí para contarles las últimas novedades. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, todo es más divertido. Adiós.